Mi hermano y su esposa vivieron en mi casa sin pagar alquiler durante 5 años. Secretamente hicieron una remodelación de $100K y exigieron que yo pagara, llamándome tacaña. Se quedaron boquiabiertos cuando les dije mi decisión. Existe una clase especial de traición que solo la familia puede infligir. De esas que se enconan porque están envueltas en años de historia compartida y supuesto amor. Me llamo Isabella, y la fuente de mi lección particular sobre la perfidia familiar fue un dúplex de 2 pisos en el lado este de la ciudad, un edificio en el que había vertido mi sangre, mi sudor y hasta la última moneda extra durante años. No eran solo ladrillos y mortero, era mi declaración de independencia, mi colchón financiero, la prueba de que yo, que siempre andaba a duras penas para llegar a fin de mes, podía construir algo sólido. Lo compré hace 5 años. La pintura se descascaraba, la fontanería era cuestionable y el jardín parecía un experimento científico fallido. Pero tenía buena estructura, vi el potencial. También vi a mi hermano menor, Liam, luchando. Acababa de casarse con Chloe, y vivían en un apartamento estrecho y caro, apenas llegando a fin de mes con sus trabajos a tiempo parcial y los de ella. Bueno, Chloe se enfocaba principalmente en sus aspiraciones de influencer en redes sociales, que todavía no habían despegado. Es perfecto, Isabella, se había entusiasmado Liam cuando le mostré el dúplex por primera vez, todavía un desastre, pero mío. Eres increíble. La unidad de arriba es independiente, le dije, ya formulando la oferta en mi cabeza. 2 dormitorios, buen espacio de cocina una vez que lo arregle. ¿Por qué no se mudan Chloe y tú? Sin alquiler, solo cubren sus servicios públicos. Pónganse de pie, ahorren para un depósito para su propio lugar. Los ojos de Liam se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso? ¿En serio? Chloe, de pie a su lado, logró una sonrisa forzada y un «eso es muy generoso, Isabella». Incluso entonces, su gratitud se sintió un poco forzada, un poco demasiado educada. Pero lo dejé pasar. Liam era mi hermano, quería ayudarlo. Así que se mudaron. Yo vivía en mi propio pequeño alquiler al otro lado de la ciudad, vertiendo cada centavo y momento extra en renovar su unidad primero, luego la de abajo, que planeaba alquilar para cubrir la hipoteca. Trabajaba doble turno en el restaurante, aceptaba proyectos de diseño gráfico freelance que me mantenían frente a una pantalla hasta las 3 de la madrugada. Mi dieta consistía en café y determinación. ¿Ropa nueva, vacaciones? Esos eran lujos para otra vida. El dúplex era mi prioridad, mi sacrificio. El primer año, fueron geniales. Liam a veces ayudaba con el trabajo pesado en mis días de renovación para la unidad de abajo. Chloe ocasionalmente me traía un vaso de limonada, elogiando mi progreso con ojos grandes y aparentemente sinceros. Lo estás haciendo tan hermoso, Isabella. Somos tan afortunados. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Después de que terminé la unidad de abajo y conseguí buenos inquilinos, la hipoteca estaba cubierta, pero los impuestos sobre la propiedad y el mantenimiento seguían siendo un gran problema. Un verano, se les rompió el aire acondicionado. Era una unidad vieja, sí, pero sospechaba que lo habían tenido funcionando sin parar a temperaturas árticas. Isabella, me llamó Chloe, con voz desenfadada. El aire acondicionado está muerto. Aquí arriba es como un horno. ¿Cuándo puedes arreglarlo? Oh, eso no está bien, le dije, ya calculando el costo. ¿Intentaste reiniciar el disyuntor o revisar el filtro? Una pausa. No. Eso suena complicado. Es tu unidad, así que pensamos que te encargarías. Me tragué un suspiro. Está bien, llamaré a un reparador. Me costó $600 que realmente no tenía. No se ofrecieron a contribuir. Cuando gentilmente sugerí que tal vez podrían ser un poco más conscientes de su uso, Chloe se veía ofendida. Pagamos nuestros servicios, Isabella. Deberíamos poder estar cómodos. Luego estuvo la vez que Liam mencionó que estaban pensando en tener un perro. Uno grande. En mi unidad recién renovada con sus pisos de madera originales recién pulidos. ¿Un perro?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Liam, hablamos de esto. El contrato de arrendamiento para los otros inquilinos es sin mascotas, y prefiero mantener la coherencia. Además del potencial de daños.
Oh, vamos, Isabella, suplicó. Prácticamente es nuestra casa. Chloe siempre ha querido un Golden Retriever. Es mi casa, Liam. Mi inversión. Y la respuesta es no. No en este momento. Se enfurruñó durante una semana, y Chloe fue gélidamente educada la próxima vez que la vi. La vida tiene una forma de simplemente suceder. Me volví más ocupada con mi propia carrera, ascendiendo lentamente en una empresa de marketing. Los inquilinos de abajo eran tranquilos y pagaban a tiempo. Liam y Chloe parecían establecidos. Me pasaba por allí para las fiestas, los cumpleaños. Intercambiábamos mensajes de texto. ¿Todo bien?, le preguntaba a Liam. Sí, todo tranquilo por aquí, hermana, respondía él. Siempre estaba alegre, aunque un poco vago. Chloe rara vez iniciaba el contacto. Supuse que simplemente estaban viviendo sus vidas, con suerte ahorrando dinero, haciendo planes. Confiaba en ellos. Quizás era ingenua. Quizás simplemente estaba demasiado exhausta de construir mi propia vida como para examinar la suya demasiado de cerca. Habían pasado algunos meses desde la última vez que me pasé por allí. Con un raro sábado libre, pensé, ¿por qué no? Compré un café y me dirigí hacia allí, con una pequeña punzada de algo que no podía nombrar en el estómago. La pequeña punzada en mi estómago creció al llegar al dúplex. Desde afuera, todo parecía igual, mi trabajo de pintura azul sensato, ligeramente descolorido, las macetas ordenadas, aunque poco inspiradas, que había plantado a lo largo del camino. Subí los escalones a su unidad, número 2, y noté que la puerta principal estaba entreabierta. Solo una rendija. Eso era inusual. Liam solía ser muy meticuloso al cerrar con llave. Podía oír ruidos desde dentro, un golpeteo rítmico y un zumbido bajo como de algún tipo de ventilador industrial. No eran sonidos que asociara con la rutina de fin de semana habitual de mi hermano de videojuegos y siestas. ¿Liam? Chloe, grité, empujando la puerta un poco más. La vista que me recibió me detuvo en seco. Mi taza de café se me resbaló de los dedos, salpicando líquido tibio por mis jeans y sobre el inmaculado piso de roble claro nuevo que definitivamente no estaba allí antes. Toda la sala de estar principal era diferente. Las paredes habían sido movidas. Donde antes estaba mi acogedora cocina, un poco desgastada pero perfectamente funcional, ahora había una monstruosidad de planta abierta. Relucientes armarios blancos llegaban hasta el techo, acentuados con tiradores de oro cepillado. Una isla masiva coronada con una losa de lo que parecía sospechosamente mármol de Carrara dominaba el centro de la habitación. Electrodomésticos de acero inoxidable, de esos con pantallas digitales y precios que me hacían llorar los ojos, estaban empotrados en los gabinetes a medida. Parecía algo sacado de una revista brillante, un estilo tan alejado de mi propio gusto práctico, que era casi cómico. Me tambaleé hacia adelante, mi mente luchaba por procesar. El golpeteo venía de más atrás. Caminé como en un sueño, pasando la cocina alienígena, hacia el baño principal. La puerta estaba abierta. Más mármol. Una bañera independiente que sabía a ciencia cierta que costaba más que mi primer coche. Una alcachofa de ducha de lluvia del tamaño de un plato. Oh, bien, estás aquí. La voz de Chloe, alegre y brillante, rompió mi estupor. Salió del dormitorio principal, no con sus habituales pantalones de yoga y sudadera grande, sino con un elegante mono de lino, el pelo perfectamente arreglado. Estaba radiante, con una sonrisa amplia y autocomplacida pegada en la cara. Tenía una carpeta elegante, encuadernada en cuero, en las manos. ¿Qué es todo esto?, logré decir, mi voz apenas un susurro. Sorpresa, pió, gesticulando con un floreo. Sabíamos que has estado tan ocupada, Isabella, y este lugar estaba, bueno, estaba un poco anticuado, ¿verdad? Así que Liam y yo decidimos tomar la iniciativa. Un pequeño retoque. ¿Un pequeño retoque? Esto era una demolición completa. Una reconstrucción de arriba a abajo, sin escatimar gastos, de 6 cifras. Se acercó, su sonrisa inquebrantable, y me puso la carpeta en mis manos entumecidas. Aquí están todas las facturas. Llevamos registros meticulosos. Llegó justo por debajo de $100.000. No está mal, ¿verdad?
para una remodelación completa de alta gama. La miré, sin habla. $100.000. Lo dijo como si estuviera anunciando el resultado de una partida de golf particularmente buena. Puedes pagarlo, Isabella, continuó, su tono ahora ligeramente condescendiente, como si le explicara algo a un niño lento. Y de todos modos es tu casa. Necesitaba una actualización. Piensa en el valor de la propiedad. Liam eligió ese momento para entrar arrastrando los pies desde el pasillo, con aspecto avergonzado pero también expectante. No me miraba a los ojos. Chloe, finalmente encontré mi voz, que salió ronca. ¿Qué has hecho? Hemos mejorado tu inversión, Isabella, dijo, inflándose un poco. Deberías estar agradeciéndonos. Agradeciéndoles, repetí, con las palabras atascadas en la garganta. El shock comenzaba a disiparse, reemplazado por una ola de furia helada que comenzó en mis dedos de los pies y subió, enfriándome hasta los huesos. Gastaste casi $100.000 en renovaciones no autorizadas en mi casa, ¿y esperas que te agradezca y pague por ello? Liam finalmente habló, con voz a la defensiva. Bueno, sí. Es tu propiedad. Te beneficia a largo plazo. No seas tan tacaña, Isabella. Nosotros hicimos todo el trabajo duro de gestionar a los contratistas y elegir todo. ¿Tacaña? Me llamó tacaña. Después de 5 años de vivir sin pagar alquiler, después de que me sacrifiqué y ahorré para darles una oportunidad. La audacia fue un golpe físico. Pude sentir cómo la sangre se me iba de la cara, para luego volver con un calor que me quemaba las orejas. Miré de la cara evasiva de Liam a la cara engreída y segura de Chloe. Quería gritar. Quería enfurecerme. Quería lanzar esa ridículamente cara isla de mármol por la nueva ventana panorámica. En cambio, una extraña calma descendió. Una calma muy fría, muy clara. Cerré la boca, tomé un respiro lento y miré la carpeta que tenía en las manos. No la abrí. Ya veo, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción que realmente estuviera sintiendo. Necesito procesar esto. Chloe, al ver mi silencio atónito, añadió con una sonrisa condescendiente. Incluso elegimos acabados que sabíamos que eventualmente te encantarían. Considéralo nuestro regalo para tu cartera. La sangre se me heló. Esto no era un malentendido. Era un movimiento calculado. Un atraco deliberado, con derecho, asombrosamente arrogante. Tengo que irme, dije en voz baja, dando media vuelta. Salí, dejándolos allí, en la opulenta ruina de lo que solía ser mi propiedad de inversión sensata y cuidadosamente gestionada. El olor a pintura fresca y a rejunta nueva me siguió hasta la puerta, con olor a traición. El camino de regreso a mi pequeño apartamento, un poco desordenado, fue borroso. La calma fría que había logrado proyectar frente a Liam y Chloe se hizo añicos en el momento en que cerré la puerta principal detrás de mí. Me hundí en mi sofá, todavía agarrando la carpeta de cuero, y el entumecimiento dio paso a un temblor que comenzó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo. Traición. Era un dolor crudo y físico en el pecho. Reviví la escena una y otra vez. La cara radiante de Chloe. La acusación mascullada de Liam de que era tacaña. La desfachatez pura y sin adulterar. No solo habían cruzado una línea, la habían arrasado, la habían pavimentado con mármol y me habían enviado la factura. ¿Cómo podían pensar que esto estaba bien? ¿Cómo pudo Liam, mi propio hermano, quedarse al margen y permitir que esto sucediera, incluso participar? El dolor era una cosa aguda y dentada. 5 años. 5 años les había dado un hogar, una oportunidad para construir su futuro, y así es como me pagaron. Luego, otro pensamiento comenzó a surgir a través del dolor. Esto no fue impulsivo. Ese nivel de renovación, los contratistas, las elecciones específicas de alta gama, tuvo que haber sido planeado meticulosamente. Recordé un comentario casual que Chloe había hecho meses atrás durante una rara cena familiar. Simplemente nos estamos desbordando en esa pequeña cocina, había suspirado dramáticamente, agitando su vino. Es imposible recibir visitas adecuadamente. En ese momento, lo había descartado como la hipérbole típica de Chloe. Ahora se sentía como una miga de pan. Cogí mi portátil. Chloe estaba obsesionada con su imagen en línea,
pero sus redes sociales públicas eran todas tomas de estilo de vida cuidadosamente curadas, nada que revelara una renovación importante en una casa que no era técnicamente suya para renovar. Luego recordé que Liam había mencionado, con un giro de ojos, los interminables vision boards y álbumes de recortes digitales de Chloe. Ella usaba uno de esos servicios de almacenamiento en la nube, el del lindo logotipo de animal. Era una oportunidad remota. Un intento desesperado y éticamente turbio a ciegas. Sabía su aniversario de boda. Sabía el nombre del gato blanco y esponjoso, Snowball, al que Chloe adoraba y que yo había prohibido expresamente en la unidad, una regla claramente ignorada. Probé algunas combinaciones, fecha de aniversario más Snowball, Snowball más aniversario, luego Snowball seguido de su año de boda. Bingo. Entré. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Apareció una lista de carpetas. La mayoría eran inofensivas, ideas de vacaciones, colección de recetas, colaboraciones de influencers, sueños. Y luego estaba, nuestro proyecto de casa soñada. Se me cortó la respiración. La abrí. Estaba todo allí, subcarpetas meticulosamente organizadas. Inspiración para la cocina, acabados de baño, presupuestos de contratistas. Había facturas, docenas de ellas, ya pagadas desde una cuenta que no reconocía, probablemente ahorros conjuntos que habían estado desviando a esto en lugar de, por ejemplo, un pago inicial para su propio lugar. Había planos arquitectónicos, planes detallados para mi unidad del dúplex, transformándola en su palacio. Y luego, la pieza final y condenatoria de evidencia. Un borrador de correo electrónico en una subcarpeta titulada Comunicaciones. Estaba dirigido a uno de los principales contratistas, con fecha de 6 meses antes. Era de Chloe, sobre el pago. Decía, gestionaremos los depósitos iniciales. El saldo final será liquidado por la propietaria, mi cuñada Isabella, una vez que el proyecto esté completo y se le presente el alcance total de la mejora que añade valor. Ella nos apoya mucho en hacer el espacio nuestro. ¿Apoyadora? ¿Mejora que añade valor? Las manos me temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. No solo se habían extralimitado, no solo habían sido desconsiderados o con derecho. Habían activamente, deliberadamente y con meses de premeditación, conspirado para defraudarme. Habían planeado tenderme una trampa, contando con mi shock, mi deseo de evitar conflictos familiares, o quizás mi supuesta riqueza, para intimidarme a pagar por su fantasía. El dolor no desapareció, pero ahora estaba cubierto por algo más, una furia fría y dura. Una resolución de acero que se asentó profundamente en mis huesos. Querían tomarme por tonta. Pensaron que simplemente cedería. Cogí mi teléfono, mis dedos sorprendentemente firmes mientras marcaba. Olivia, dije cuando respondió mi mejor amiga. No vas a creer lo que acaba de pasar. Lo conté todo, la visita sorpresa, la monstruosidad de mármol, la carpeta de facturas, la acusación de Liam. Olivia escuchó, intercalando jadeos y silencios de horror. De ninguna manera, dijo ella, respirando con dificultad cuando terminé. Isabella, eso es un hurto mayor con un lado de delirio. Y que lo digas, dije, el enfado frío aplanaba mi voz. ¿Y encontré sus planes, Olivia? En línea. Llevan tramando esto al menos 6 meses. Ok, respira hondo, dijo Olivia, su voz cambiando instantáneamente a un modo práctico y de apoyo. Primero, no vas a pagar ni un solo céntimo. Ni uno. Segundo, necesitas un abogado. ¿Cómo, para ayer? Lo sé, dije. La idea ya había empezado a formarse. Conozco a un tipo, dijo Olivia. Stephen Norris. Es un tiburón, pero es justo. Especializado en disputas de propiedad y contractuales. Se los comerá para desayunar. Mirando sus planes secretos, la traición fue una puñalada fresca. No solo se habían extralimitado, habían conspirado. Mi deseo de un simple reembolso se transformó en algo más frío, más calculado. ¿Querían jugar? Bien. Yo había aprendido las reglas. Concerté una cita con Stephen Norris para el lunes por la mañana. La oficina de Stephen Norris era todo líneas elegantes y tonos apagados, un fuerte contraste con el caos que rugía dentro de mí.
Era un hombre de unos 40 y tantos, ojos perspicaces, traje más perspicaz aún y un apretón de manos que denotaba seriedad. Le conté toda la sórdida historia, desde mi oferta inicial de un refugio sin alquiler hasta la emboscada de mármol y el contenido incriminatorio de la carpeta Proyecto de Casa Soñada de Chloé, cuyas copias imprimí y traje conmigo. Escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente, su expresión ilegible. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora Henderson, comenzó, su voz tranquila y mesurada, su hermano y su cuñada han actuado, por decirlo suavemente, de manera atroz. No tenían derecho legal a realizar alteraciones de esa magnitud sin su consentimiento explícito por escrito, y ciertamente no tienen base legal para exigirle que pague dichas alteraciones. Un pequeño nudo de tensión que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo se aflojó en mi pecho. Así que no tengo que pagar. Absolutamente no, confirmó Steven. De hecho, usted tiene varias vías aquí. Podría demandarlos por el costo de restaurar la propiedad a su estado original, si eso es lo que desea. Podría desalojarlos por incumplimiento de su acuerdo verbal de arrendamiento, sus renovaciones no autorizadas constituyen un incumplimiento significativo. Hizo una pausa. O podría explorar otras resoluciones. La idea de simplemente desalojarlos y demandarlos por daños era tentadora. Un corte rápido y limpio. Pero luego pensé en la cara engreída de Chloé, la acusación de Liam. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de la audacia, el derecho absoluto y sin mitigaciones. ¿Qué tipo de otras resoluciones?, pregunté. Los labios de Steven se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. Bueno, han aumentado significativamente, aunque ilegalmente, el valor de su activo. Ciertamente podríamos aprovechar eso. Salí de su oficina una hora después, un plan comenzando a tomar forma, una contraofensiva fría y satisfactoria. Me había dado claridad y, lo que es más importante, una sensación de control que no había sentido desde que entré en esa pesadilla renovada. Mientras tanto, de regreso en su palacio de mármol, Liam y Chloé claramente se impacientaban. Unos días después de mi visita, comenzaron los mensajes de texto de Chloé. Hola Isabella, ¿solo preguntando sobre ese pago de la renovación? El contratista de las encimeras está preguntando por el último pago. Avísame cuando puedas transferir. La cara sonriente era particularmente irritante. Lo ignoré. 2 días después, otro. Isabella, en serio, necesitamos pagar estas facturas. Empieza a ser incómodo. ¿Puedes al menos darnos un plazo? Seguí ignorándolos. Que suden. Que se pregunten. Entonces empezaron a aparecer fotos en el feed de redes sociales de mi prima Sofía. Liam y Chloé radiantes, organizando una pequeña cena en su nueva cocina. Mármol reluciente, una tabla de embutidos artísticamente dispuesta, Chloé levantando una copa de champán. El pie de foto, un poco de inauguración. En el precioso nuevo lugar de Liam y Chloé. ¡Qué envidia! Apreté la mandíbula. Ya lo estaban presumiendo, reclamándolo como suyo, antes de que yo siquiera aceptara pagar la factura que habían acumulado fraudulentamente a mi nombre. La desfachatez era ilimitada. Luego llegó la llamada que temía, pero también esperaba, mi madre, Susan. Isabella, querida, comenzó, su voz impregnada de ese tono familiar de gentil persuasión que usaba cuando quería que suavizara las asperezas familiares. Llamó Liam. Está muy molesto. Dijo que ha habido un malentendido sobre unos trabajos que hicieron en la casa. Un malentendido, mamá, mantuve la voz cuidadosamente neutral. Destrozaron mi propiedad y esperan que pague $100,000 por renovaciones que nunca aprobé. Eso no es un malentendido, es una exigencia. Oh, Isabella, no seas tan dramática, suspiró. Dijo que Chloé se dejó llevar un poco, pero sus intenciones eran buenas. Parece precioso por lo que describió. ¿No puedes simplemente arreglar esto? Es familia. Quizás pagar la mitad o acordar un plan de pago con ellos, por la paz. Pude oír la versión unilateral de Liam, ay de mí, resonando en sus palabras. Convenientemente había omitido la planificación premeditada, las carpetas secretas, la magnitud de la decepción. Mamá, hay más en esto de lo que Liam te está diciendo, dije, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Lo estoy investigando. Yo me encargaré.
Bueno, eso espero, querida. La familia es demasiado importante como para dejar que cosas tontas como el dinero se interpongan. Cosas tontas como el dinero. Como $100.000 de mi dinero que gastaron sin mi permiso. Colgué el teléfono sintiendo una nueva ola de enfado, no solo hacia Liam y Chloe, sino hacia la forma en que mi familia siempre parecía esperar que fuera yo la que se adaptara, la que absorbiera los costos, emocionales o financieros. Al día siguiente, otro mensaje de texto de Chloe. Este fue el colmo. Hola, estábamos pensando, ya que el baño principal quedó tan bien, probablemente deberíamos hacer el baño de invitados a juego. Mantener la coherencia, ¿sabes? ¿Qué opinas de una bañera con patas? Te encantaría. Encontramos una genial, solo unos pocos miles. Avísame si quieres el enlace, Soxo. La pura, inalterada, desfachatez chapada en oro casi me hizo reír. Casi. Ya estaban planeando la fase 2 de su adquisición hostil de mis finanzas y mi propiedad. Realmente creían que iban a salirse con la suya. No tenían idea de lo que se les venía encima. El primer paso en mi contraofensiva fue obtener una valoración oficial. Por recomendación de Steven Norris, contacté a Lie Jensen, una tasadora certificada. Me encontré con ella en una cafetería cerca de su oficina, no en el dúplex. No quería que Liam y Chloe se enteraran de nada todavía. Entonces, la situación es un poco inusual, comencé, ofreciéndole un café a Lie. Mis inquilinos, que desafortunadamente son familia, llevaron a cabo extensas renovaciones sin mi consentimiento. Son de muy alta gama. Lie arqueó una ceja. ¿Renovaciones no autorizadas? Eso es un lío. ¿Estamos hablando de pintura nueva o algo más sustancial? Encimeras de mármol, nueva distribución, electrodomésticos de lujo, de todo, dije. Hecho profesionalmente, por lo que puedo ver, simplemente completamente no aprobado y no presupuestado por mí. Ya veo, dijo, golpeando su bolígrafo en su libreta. Y necesita una tasación que refleje el estado actual de la propiedad, incluyendo estas adiciones. Exacto, confirmé. Tal cual. Necesito saber cuánto vale ahora, con todas sus, mejoras. Lie fue discreta y eficiente. Visitó la propiedad unos días después, mientras Liam y Chloe probablemente estaban en sus respectivos trabajos diurnos, o en el caso de Chloe, curando contenido. Le había dado una llave. Me llamó esa tarde. Bueno, Isabella, dijo Lie, con una nota de sorpresa en la voz. Sus inquilinos ciertamente tienen gustos caros, y contrataron contratistas competentes, aunque presuntuosos. La mano de obra es sorprendentemente buena para un trabajo no autorizado. El valor de su propiedad ha aumentado significativamente. Me envió el informe oficial más tarde ese día. Los números eran asombrosos. La unidad del dúplex, con su indeseada pero innegablemente lujosa transformación, ahora estaba valorada en casi $150.000 más de lo que yo había pagado por todo el edificio hace 5 años. Apreté la mandíbula. Habían gastado cerca de 100.000 de su dinero, o pronto el mío, y al hacerlo, me habían regalado un aumento sustancial en el valor de la propiedad. La ironía era casi dolorosa, pero profundamente satisfactoria. Armada con esta valoración concreta, la siguiente fase de mi plan encajó. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Liam. Su voz cuando respondí goteaba un remordimiento dulzón e inusual. ¿Isabella? Hola, hermana. Escucha, yo, quería disculparme por la casa y todo. Esperé, sin decir nada. Podía oír susurros débiles de fondo. Chloe, sin duda, asesorándolo. Chloe, bueno, se le ocurren estas ideas, ya sabes, y simplemente se lanza. Se dejó llevar un poco. Ambos lo hicimos. Lamentamos mucho si te causó algún estrés. ¿Estrés? Esa era una palabra para describirlo. Ruina financiera era otra. Estábamos pensando, continuó, la falsa sinceridad prácticamente rezumando por el teléfono, tal vez podríamos hablar apropiadamente sobre las renovaciones. Tal vez podamos contribuir con algo hacia ello, ¿sabes? Ayudar con el costo. ¿Algo? Después de que me presentaron una factura de 100.000. Los susurros de fondo se volvieron un poco más fuertes, más insistentes.
Chloe claramente le estaba dictando frases. Esto no era una disculpa, era un intento patético de medir mi reacción, de ver si me estaba ablandando, quizás de engañarme para que me comprometiera a pagar algo, cualquier cosa, para que pudieran decir que yo había accedido. Casi me reí. En cambio, mantuve la voz fría, no comprometida. Por supuesto, Liam. Definitivamente deberíamos hablar. Es una situación significativa. Genial, genial, dijo, el alivio evidente en su tono. ¿Cuándo estás libre? ¿Podemos ir a tu casa, o? En realidad, intervine suavemente, ¿por qué no vienen ambos a la casa el próximo sábado, digamos alrededor de las 11? Podemos discutir su futuro entonces. ¿La casa? Oh, sí. Claro. Eso funciona, dijo, un poco sorprendido. Probablemente esperaba que estuviera evitando la escena del crimen. Estaremos allí. Perfecto, dije. ¿Los veo entonces? Colgué, una sonrisa sombría asomando en mis labios. Creían que me estaban atrapando. No tenían idea de que estaban nadando directamente hacia la red. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Me reuní de nuevo con Stephen Norris. Revisamos la tasación, las cifras, la estrategia. Fue minucioso, su mente legal diseccionando cada ángulo. Al final de nuestra segunda reunión, teníamos 2 documentos redactados, impresos en papel crujiente y de aspecto oficial. El primero era un nuevo contrato de arrendamiento. Un contrato de alquiler estándar, pero con una diferencia crucial, el alquiler mensual. Se calculó basándose en el valor de mercado actual para una unidad de lujo de 2 dormitorios recién renovada en ese vecindario. Una cifra significativamente más alta que mi hipoteca, los impuestos sobre la propiedad y el seguro combinados. Una cifra que sabía que no podían permitirse. El segundo documento era una oferta de compra. Una propuesta directa para que me compraran la unidad. ¿El precio? El nuevo y mucho más alto valor tasado, reflejando todo su arduo trabajo e inversión. Coloqué ambos documentos en una carpeta de manila ordenada. Envié la invitación por correo electrónico. Reunión para discutir asuntos de propiedad. Sencillo. Formal. Dejarles pensar que estaban a punto de conseguir lo que querían. Dejarles entrar confiados y engreídos, listos para que yo finalmente cediera. La anticipación era una espiral apretada en mi estómago, pero no era ansiedad. Era la emoción de la caza. El sábado por la mañana amaneció brillante y despejado, un telón de fondo perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegué al dúplex 1 hora antes de que llegaran Liam y Chloe, la carpeta de manila pesada en mi bolsa de mano. Entré en su unidad, mi unidad, usando la llave que todavía tenía. El aire todavía olía levemente a pintura nueva y madera cara. Recorrí el espacio transformado, mis pasos resonando en los pisos de roble claro. Las encimeras de mármol brillaban bajo la iluminación empotrada. Era innegablemente hermoso, de una manera fría y ostentosa. Un monumento a su audacia. Me sentí sorprendentemente tranquila. Las semanas de enfado, dolor y planificación meticulosa se habían destilado en un enfoque frío y claro. Sabía exactamente lo que iba a hacer, exactamente lo que iba a decir. No había lugar para la duda, ni espacio para vacilar. Me preparé una taza de té usando su ridículamente alta tecnología de hervidor, del tipo que probablemente podría lanzar un cohete si pulsabas el botón equivocado, y me senté en la enorme isla de mármol. Coloqué ordenadamente los documentos de mi carpeta frente a mí, esperando. Precisamente a las 11, oí su coche llegar, pasos en las escaleras, un golpe en la puerta que ahora trataban como propia. «Adelante», grité, mi voz uniforme. Liam entró primero, luciendo nervioso, sus ojos revoloteando como si esperara una trampa. Chloe lo siguió, y cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido fue expertamente enmascarado por esa expresión engreída familiar y exasperante. Iba impecablemente vestida, por supuesto, con algún tipo de suéter de cachemira color crema y pantalones perfectamente ajustados. Parecía dueña del lugar, lo cual, en su mente, supongo que sí lo era. Isabella, hola, vio Chloe, con una sonrisa amplia y un poco demasiado brillante. Gracias por invitarnos. Me alegra tanto que finalmente podamos resolver todo esto. Liam, Chloe, lo saludé,
mi tono educado, casi insípido. Por favor, tomen asiento. Les indiqué los nuevos taburetes de bar metidos bajo la isla. Se sentaron, Liam posado incómodamente en el borde de su taburete, Chloe instalándose con aire de expectativa. Ella echó un vistazo a la carpeta frente a mí, un destello de algo, triunfo, en sus ojos. Probablemente pensó que contenía un cheque, o al menos una propuesta de plan de pago fuertemente inclinada a su favor. «Café», ofrecí, jugando a la anfitriona amable en su palacio robado. «Oh, no gracias, estamos bien», dijo Chloe, agitando una mano despectivamente. «Acabamos de almorzar». «Por supuesto que sí». Probablemente en algún lugar de moda, celebrando su inminente victoria. Un silencio incómodo se instaló por un momento. Lo dejé estar, observándolos. Liam jugueteó con la correa de su reloj. Chloe examinó sus uñas perfectamente manicuradas. Finalmente, Chloe rompió el silencio, incapaz de resistirse a guiar la conversación. Así que, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz conspiradora. Este lugar, ¿verdad? Es simplemente increíble ahora, ¿no crees? Finalmente se siente como un verdadero hogar. La miré a los ojos. Ciertamente es diferente, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Diferente en el buen sentido, insistió. Todos los agentes dicen que las cocinas y los baños venden casas, Isabella. Básicamente hemos asegurado tu inversión para el futuro. ¿Ese mármol? Italiano. Y los electrodomésticos son todos de primera línea, también energéticamente eficientes. Recitó nombres de marcas y características como si fuera una vendedora a comisión. Liam intervino, envalentonado por la confianza de Chloe. Sí, Isabella, le pusimos mucho pensamiento. Mucho trabajo. Esos contratistas no fueron fáciles de manejar, déjame decirte. Asentí lentamente, dejándolos hablar, dejándolos cavar sus propias tumbas un poco más profundo. Incluso logré un pequeño, casi imperceptible zumbido de asentimiento cuando Chloe señaló una luminaria particularmente horrible e indudablemente cara que habían elegido para el comedor. Sí, dije cuando finalmente se detuvieron a respirar. Ciertamente le han puesto mucho trabajo para hacerlo único. La anticipación en la habitación era lo suficientemente densa como para untar en pan tostado. Estaban prácticamente vibrando con ella, esperando que yo reconociera su brillantez, su visión, y lo más importante, que abriera mi talonario de cheques. La sonrisa engreída de Chloe estaba fija. Liam parecía un niño esperando un regalo prometido. Dejé que una pequeña, casi imperceptible sonrisa jugara en mis labios. Bueno, lo comencé, colocando mi mano sobre la carpeta de Manila, mis dedos rozando los bordes crujientes de los documentos que contenía. Hice una pausa, alargando el momento, saboreando el cambio en el aire cuando sus sonrisas expectantes vacilaron ligeramente, reemplazadas por un destello de incertidumbre. Le he dado mucha reflexión a esto, continué, mi voz tranquila y firme. Mucha reflexión. Y he tomado algunas decisiones con respecto a la casa y a sus sustanciales contribuciones a su valor. Los miré a ambos directamente a los ojos, primero a Liam, luego a Chloe, manteniendo su mirada un latido más de lo cómodo. El aire en la ridículamente opulenta cocina crepitó. Primero, dije, mi voz uniforme y fría, deslizando un documento brillante y profesionalmente encuadernado sobre la isla de mármol hacia ellos, quiero agradecerles. Sus renovaciones no autorizadas, pero extensas, han aumentado significativamente el valor de mercado de mi propiedad. Toqué la portada del documento. Este es el informe oficial de tasación realizado la semana pasada. Observé sus caras. Liam frunció el ceño, luciendo confundido. La sonrisa engreída de Chloe se amplió una fracción, un brillo depredador en sus ojos. Claramente pensó que esto era el preludio a mi capitulación, quizás incluso ofreciéndoles un bono por su visión. Extendió la mano para tomar el informe. Entonces, continué, mi voz bajando un tono, perdiendo cualquier atisbo de calidez que pudiera haber fingido antes, deslicé un segundo documento sobre la isla. Un formulario legal estándar. Con efecto a partir del 1 del próximo mes, su alquiler se ajustará para reflejar la tarifa de mercado de lujo actual para un hogar tan bellamente renovado. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran.
Eso será $3.500 por mes. Sus sonrisas desaparecieron instantáneamente, por completo. La mandíbula de Chloe literalmente cayó. Su boca perfectamente pintada con lápiz labial se abrió en una O silenciosa de incredulidad. Liam palideció, sus ojos se abrieron al mirar el nuevo contrato de arrendamiento. Antes de que cualquiera de los dos pudiera recuperarse lo suficiente como para hablar, continué, mi voz como hielo. Oh, por supuesto, añadí, deslizando un tercer documento, la oferta de compra, hacia ellos. Tienen otra opción. Pueden comprarme la propiedad. Les di una sonrisa fina y sin humor. Dada su sustancial inversión y clara apego emocional al lugar, solo parece justo ofrecérselo primero. Toqué la oferta de compra. El precio, basado en la nueva tasación, que refleja todas sus maravillosas mejoras, es de $475.000. Silencio. Un silencio denso, atónito, asfixiante llenó la habitación. El único sonido era el leve zumbido del nuevo, de primera línea, refrigerador. Entonces, estalló el caos. ¿Qué? Finalmente chilló Chloe, su voz quebrándose. Se puso de pie de un salto, inclinando un poco su taburete. No puedes hacer eso. $3. ¿500 al mes? ¿Estás loca? Es la tarifa actual del mercado, Chloe, respondí con calma, aunque el corazón me martilleaba. Para una unidad de esta calidad, en esta ubicación, con estos acabados, tus acabados, debo añadir. Pero nosotros hicimos todo el trabajo, balbuceó Liam, su cara una máscara de indignación desconcertada. ¿Lo pagamos? No puedes simplemente cobrarnos alquiler por nuestras propias mejoras. En realidad, Liam, hiciste mejoras en mi propiedad, lo corregí, mi voz todavía nivelada. Mejoras que nunca pedí, nunca aprobé y ciertamente nunca accedí a pagar. Me presentaron una factura de casi $100.000. Simplemente estoy ajustando los términos de su arrendamiento para reflejar la nueva realidad que han creado. Esto es indignante. Es injusto, Chloe prácticamente gritaba ahora, su cara enrojecida de un feo color que contrastaba horriblemente con su suéter de cachemira. Somos familia. Se supone que nos ayudas. No extorsionarnos. ¿Extorsionarlos? Arqueé una ceja. Creo que fueron ustedes quienes me presentaron una factura inesperada de 6 cifras después de realizar importantes renovaciones sin mi permiso. Les estoy ofreciendo opciones, paguen el alquiler justo de mercado por el apartamento de lujo que han diseñado para ustedes, o cómprenlo a su valor justo de mercado, un valor, les recuerdo, que ustedes mismos establecieron con sus contribuciones. Liam sacudía la cabeza, luciendo completamente derrotado. Nosotros, no tenemos ese tipo de dinero, Isabella. Lo sabes. No podemos pagar ese alquiler. No podemos permitirnos comprarlo. Su voz era un susurro desesperado. Entonces quizás debieron haber considerado eso antes de decidir jugar a ser promotores inmobiliarios con mis activos, dije, mi paciencia agotándose. La furia fría había vuelto, burbujeando justo debajo de la superficie de mi comportamiento tranquilo. Chloe chilló, eres malvada, Isabella. Esta es nuestra casa. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y pánico. Enfrenté su mirada furiosa, impasible. No, Chloe. Esta es mi casa, que trataron como su cajero automático y sala de exposiciones personal. Tomaron sus decisiones cuando se lanzaron con esta ridícula y no autorizada renovación. Tomaron sus decisiones cuando esperaron que yo simplemente pagara agradecidamente por sus gustos lujosos. Ahora tienen nuevas que tomar. Me levanté, recogiendo mi copia de los documentos. Tienen 30 días para firmar el nuevo contrato de arrendamiento o aceptar la oferta de compra. Si ninguna de esas opciones les funciona, tienen 30 días para desalojar el inmueble. Caminé hacia la puerta, dejándolos allí, en medio del esplendor que tan arrogantemente habían creado, sus caras una mezcla de shock, incredulidad y horror naciente. El silencio que siguió a mi ultimátum fue más satisfactorio que cualquier pelea a gritos. Los 30 días que siguieron a mi ultimátum fueron un torbellino. Mi teléfono explotó con llamadas de pánico de Liam, su voz alternando entre súplica y acusación. Isabella, no puedes estar hablando en serio. Nos quedaremos sin hogar. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hermano? Chloe,
Después de su estallido inicial, recurrió a un aluvión de mensajes de texto. Empezaron a exigir: «Te arrepentirás de esto, Isabella. Tenemos derechos». Luego cambiaron a la negociación: «Ok, ¿y si te pagamos la renovación a lo largo del tiempo? Como un poquito cada mes, y mantienes el alquiler igual». Y finalmente degeneraron en súplicas desesperadas y llorosas: por favor, Isabella. Cometimos un error. Un error enorme. No nos hagas esto. Haremos cualquier cosa». Intentaron movilizar a la familia, por supuesto. Mi madre, Susan, llamó de nuevo, su voz tensa por la angustia. «Isabella, Robert y yo estamos muy preocupados. Liam está fuera de sí. Chloe está destrozada. ¿No puedes encontrar en tu corazón un compromiso? Te están ofreciendo pagarte de vuelta, eventualmente». Esta vez estaba preparada. «Mamá», dije con calma. «¿Te dijo Liam que llevaban planeando esto más de 6 meses? ¿Te mostró la carpeta, proyecto de casa soñada, que guardaba Chloe, detallando cómo iban a presentarme la factura de su mejora?» Silencio al otro lado de la línea. «Te estoy enviando copias por correo electrónico, mamá. A ti y a papá. Para que puedan ver el panorama completo. Les envié la evidencia, las facturas, los borradores de correo electrónico, todo el sórdido plan». Cuando mamá volvió a llamar más tarde, su tono era apagado. «Oh, Isabella. Yo, no tenía idea de que fuera tan calculado». Todavía intentó un débil, pero son jóvenes. Cometen errores. Pero la convicción había desaparecido. Ni siquiera ella podía defender este nivel de engaño premeditado. Robert, fiel a su estilo, dijo poco, pero pude notar que estaba sorprendido. Liam y Chloe se agitaron. No podían permitirse el nuevo alquiler, ni de cerca. Y conseguir una hipoteca de casi $500,000, especialmente cuando ya llevaban la deuda secreta de los contratistas que habían contratado para mi casa, era una imposibilidad. Sus intentos frenéticos de encontrar un resquicio financiero, un prestamista comprensivo, o un pariente rico que los rescatara fracasaron. El día 29, un camión de mudanzas se detuvo en el dúplex. No fui. No necesitaba hacerlo. Mi abogado ya había informado al de ellos que esperaba que la propiedad se dejara en condiciones prístinas según los términos de su acuerdo original, aunque verbal y ahora completamente violado. Cumplieron, probablemente por consejo legal, o quizás aferrándose a un ápice de esperanza de que una demostración de buen comportamiento podría hacerme ceder en el último momento. No lo hice. Olivia me ayudó a hacer la inspección final después de que se fueran. El lugar estaba impecable. Impecable. Cada superficie de mármol brillaba. Cada electrodoméstico de alta gama resplandecía. También estaba extrañamente vacío, despojado de todas sus pertenencias personales, de todo rastro de su ocupación. Todo lo que quedaba era el monumento a su avaricia y mi victoria. «Guau», exhaló Olivia, mirando alrededor de la espaciosa y vacía cocina. «Realmente hicieron un número en este lugar. Caro, pero guau». «Sí», dije, pasando una mano por la fría isla de mármol. «Y ahora me va a dar una buena ganancia». Puse la unidad en el mercado de alquiler al día siguiente a la tarifa completa de $3,500. Fue alquilada en menos de una semana por una joven doctora y su esposo arquitecto, que adoraron los acabados modernos y lujosos. Firmaron un contrato de arrendamiento de 2 años. La última vez que supe a través del rumor familiar, Liam y Chloe estaban apretujados en un diminuto apartamento de una habitación, deteriorado, al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar que probablemente habrían despreciado hace 5 años. Su relación, ya tensa por los gustos caros de Chloe y la falta de carácter de Liam, según se informa, se estaba desmoronando bajo el peso de su desastre financiero autoinfligido y la montaña de deuda que aún debían a los contratistas. Aparentemente, esos meticulosos registros que Chloe guardaba no se extendieron a pagar todas las facturas finales una vez que quedó claro que yo no lo haría. Mi relación con Liam está fracturada, quizás irreparablemente. Evita mis llamadas, y las reuniones familiares son tensas. Mis padres siguen andando con cautela a mi alrededor, una mezcla de decepción residual en Liam y un nuevo y cansado respeto por mí. No es perfecto, pero un gran peso se ha levantado de mis hombros. Me defendí. Tracé una línea en la arena,
Y cuando la pisotearon con tacones de aguja con incrustaciones de diamantes, los hice pagar el precio. La ganancia financiera del aumento del alquiler es innegablemente satisfactoria. Está cubriendo con creces la hipoteca y los gastos, de hecho, está construyendo mis ahorros a un ritmo que solo había soñado. Pero la verdadera satisfacción, el zumbido profundo y tranquilo de la alegría, proviene del karma. Creían que eran tan listos, tan con derecho, mucho más inteligentes que la trabajadora y sensata Isabella. Creían que podían tomar y luego exigir más. En cambio, cavaron su propia zanja chapada en oro, y yo simplemente les entregué las palas y los dejé acostarse en ella. Algunos podrían llamarlo duro. Pero mientras cobraba el primer nuevo cheque de alquiler, lo único que podía pensar era que tuvieron todas las oportunidades para ser agradecidos, respetuosos, decentes. En cambio, eligieron la avaricia. Y la avaricia, como aprendieron, tiene un precio muy alto, especialmente cuando intentas enviarle la factura a otra persona.